tenemos el agrado de saludar a Paula Palacios. Paula, Emiliano, Natalia y el equipo de Sin Fronteras te saluda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas a todos. Bueno, muchas gracias por aguantarnos a esta hora allá. Feliz día ante todo. Y nos parecía lindo empezar hablando de lo que ha sido este 8 de marzo en Madrid, en la plaza, cómo ha sido la convocatoria, qué nos podés contar, y ya después nos empezamos a meter un poquito en tus trabajos audiovisuales. Pues recién vengo de la manifestación, que ha sido todo un éxito. Ha habido huelga durante todo el día y además hemos estado un grupo, una asociación muy potente que existe aquí en España de mujeres cineastas apoyando por supuesto la huelga, la manifestación y que haya más mujeres en el cine. Y yo en concreto, que me dedico al cine documental, siempre digo que haya más mujeres contando las historias que pasan, las historias de no ficción, las historias reales, porque son las sensibilidades femeninas las que realmente hacen falta y somos muy pocas mujeres en el mundo documental, desde luego muchas menos que los hombres. Sí, Paula, buenas noches, te habla Natalia. Quería preguntar, ¿cómo estás? Feliz día. La verdad, quiero compartir con vos este sentimiento de felicidad que me da ver cómo ha crecido la conciencia de la necesidad de que haya más mujeres en lo que es el mundo del arte y del arte audiovisual, ¿no? Y sí, esto que vos compartís del arte documental también, que es increíble la diferencia en números entre los hombres directores y mujeres que hay. Y sí, porque el documental además tiene, sobre todo el de corte social, que es el que yo me dedico, tiene la obligación uno de salir, viajar, y siempre estamos con el mismo tema. Yo no soy madre, pero es verdad que las madres pues tienen más dificultades en todo, pero todavía más a la hora de viajar. Entonces, claro, sí. Es muy difícil poder contar historias o las historias que uno quiere. Hay mujeres documentaristas en estos momentos que se quejan un poco de eso, de al final tener que contar historias más locales, igual de interesantes, pero que quizá ellas quisieran contar otras y no pueden, ¿no? Sí. Sí, y bueno, le contamos a la gente, ¿no? Estamos hablando con Paula Palacios de Palacios Films, entre otras de las productoras con las que trabaja. Paula, ya que estamos metiéndonos de a poquito en el tema, como decía Nati, celebramos en principio lo que tiene que ver con el cine migrante desde acá, que no hay mucho para ver, ni muchas producciones serias. Y quería preguntarte, justamente vos venís hace unos meses presentando en diferentes festivales La Carta de Sara. Contanos un poco de qué se trata La Carta de Sara, lo que nos puedas contar, y cómo es que llegás a contar esta historia justamente. Bueno, pues yo os cuento que llevo trabajando el tema de refugiados y en concreto mujeres refugiadas desde hace 8 años. Y paradójicamente he hecho bastantes documentales largos de más de 80 minutos y es mi primer corto. Y es mi primer corto porque la historia un poco no es que me viniera a mí. Yo andaba buscando una mujer refugiada que se hubiera separado de sus hijos al quitar su país. No tenía ningún país concreto en mente. Y que, bueno, pues que estuviera intentando encontrarse con sus hijos. Y estuve buscando en varios países y uno de ellos fue Berlín. Me abrieron las puertas varios centros de refugiados, no todos, que es bastante difícil, claro, en Berlín que te dejen, en Alemania en general. En Berlín son más abiertos, pero en Alemania del Oeste también estuvimos y no nos dejan acceder a un centro de refugiados. Y bueno, ahí tuve la suerte de poder discutir con bastantes familias, con bastantes mujeres. Me habían hecho como un pequeño grupo de mujeres que sí que habían llegado separadas de sus hijos, pero no a Sara, que es la protagonista del corto. Ella no estaba en ese grupo selecto y no conseguía dar con una historia que me interesase. Encontré muchas mujeres, luego he hecho otras historias con aquellas, pero no realmente lo que yo estaba buscando. Y ella, Sara, vino a buscarnos a la habitación, por eso digo que es una mezcla entre historia que yo busqué y ella que me buscó, diciendo, he oído que hay aquí una gente que quiere hacer un documental y yo quiero contarles mi historia. Wow. Bueno, vino tan decidida que nos fuimos con ella a su habitación y nos contó que en su casa se reunían dos cosas,
tres, que ahora os contaré. Una es que efectivamente llegó a Europa separada de toda su familia, de su marido, de sus hijos, etcétera, pero sobre todo, y con esto no contaba yo, que su hijo había muerto en la guerra en Siria y que ella le quería contar lo que les había pasado a todos los demás desde que él murió escribiendo una carta. Por eso se llama la Carta de Sara. Entonces fue una propuesta de ella que me pareció increíble, porque me aportó todo lo que es el formato, digamos, del corto, que es una carta que una madre, Sara, escribe a su hijo fallecido, contándole qué ha pasado con ellos desde que él murió. Y lo que pasó es que huyeron de Siria para llegar a Alemania, pero con muchas dificultades, separados los unos de los otros. Paula, la verdad que ahí nos mirábamos recién con Nati cuando vos contabas, porque qué increíble esto de estar buscando una historia que contar y de repente encontrarte con una historia que hasta te termina sorprendiendo a vos misma, digamos. Esto también creo que tiene mucho este conflicto de refugiados en todo el mundo, que hay miles, millones de historias. Lamentablemente la mayoría no son historias lindas, historias que uno quisiera escuchar, pero nos imaginábamos un poco también ese encuentro con Sara. Te pregunto, ¿cómo es la recepción en Europa respecto al cine migrante y particularmente a lo que ha sido la Carta de Sara? ¿Qué aceptación has tenido? ¿Qué has visto? ¿Cómo reacciona la gente ante esta historia contada? Bueno, yo como os decía que me dedico al tema de refugiados en especial desde hace 8 años, es mi tema, vaya, sé y os digo con mucha tristeza que la gente está cansada, harta y no les apetece escuchar mucho más del tema. Lo que pasa es, claro, porque aquí, se ha dado mucho bombo, yo creo que sea una razón para no seguir hablando del tema, pero por eso los que nos dedicamos a contar historias tenemos que buscar la manera de contarlas de otra forma y realmente contar historias. O sea, más allá de lo que estás contando, o sea, contar historias que sean sugerentes, contarlas bien. Por eso para mí era muy importante contar esta historia bien y por eso también acabó siendo un formato corto, porque ella cerraba la carta podía haber sido más larga, pero me pareció muy importante que la historia fuera bonita, aunque difícil, aunque triste, pero que a la gente le llegase, porque se cuentan demasiadas cosas como muy largas. Yo hago largos, no tengo nada en contra, pero me parece que tenemos todos que hacer un esfuerzo, como yo no soy periodista, yo soy cineasta, pues como cineasta, para que las historias puedan ser más sugerentes y que la gente pueda identificarse, porque el problema es que yo creo que ha llegado a un punto donde la prensa se ha hecho tanto eco que ya ven imágenes una detrás de otra de mujeres con velo, como puede ser, o de mujeres africanas, que ya uno no entra en el tema. Entonces, si no les acercamos con algo nuevo, como fue la propuesta de Sara, ella misma, la de escribir una carta, claro, aquí la gente, con el corto, que era lo que me preguntabas, les ha encantado por eso, porque la propuesta es una carta, entonces lo ven como distinto, se han identificado muchísimo con Sara, luego han visto también la parte que casi nunca contamos, que es la de integración o inicio de integración en el nuevo país. Hay una apuesta por mezcla de foto fija y vídeo también, que es algo que no se ha visto mucho, y está teniendo un buen recorrido. Hicimos un estreno en la Seminci, que es un muy buen festival, el único cortometraje sobre el tema de refugiados y el único cortometraje español que seleccionó la Seminci, que es el Festival de Valladolid, que es de los mejores para documental. Me voy la semana que viene al Festival de Cine Internacional de Mujer de Beirut, en Líbano, sí, y luego he estado también en el Festival de Alejandría, en Egipto. Hemos estado en varios festivales de mujeres y otro tipo aquí en España, pero el más importante es el que os digo, Seminci. O sea que está teniendo buena acogida, aunque el corto documental, que esto para mí sí es nuevo, el formato corto documental, cuesta. Claro. Cuesta mucho más que el documental estándar, porque este lleva más tiempo. Es verdad que está en auge, el corto documental es más nuevo como formato. Sí, yo realmente te seguía escuchando y me quedé con una de las primeras cosas que dijiste, y creo que te he leído también en alguna entrevista decirlo, esto de que en Europa o quizá en España también principalmente, la gente está cansada o harta de hablar
de los refugiados. Nosotros cuando comenzamos este proyecto de Sin Fronteras hace 3 años, lo comenzamos un poco porque veíamos que en Europa era un tema que se estaba haciendo auge, que mucha gente salía a movilizarse también y a pedir por esto, y que sabíamos que en Argentina era un debate que se venía. Pero digo, también nos impacta un poco escuchar también esto ahora que vos me decís, ¿no? De un poco las políticas gubernamentales o de algunos colectivos particulares han llevado a que la gente ya un poco o se aburra o se canse o se enoje de estas personas que llegan, digamos, no por una decisión propia. Lo que pasa es que la gente no está entendiendo lo que ocurre, por muy paradójico que suene, en los países de origen. Cuando uno presenta el tema de una refugiada siria, la verdad es que la gente, como de Siria se ha hablado muchísimo, lo entiende un poquito más. Si es de Irak, lo entiende también un poquito más. Claro. Pero hoy en día, por ejemplo, están llegando muchas mujeres. Yo estuve embarcada en un barco de una ONG proactiva en enero, yendo a Libia a hacer rescates, que estamos haciendo una nueva película de refugiados. Y tuvimos la desgracia de hacer un rescate de 575 personas que tuvimos a bordo de un barco en el que solo éramos 19, os podéis imaginar. Tuvimos 3 fallecidos a bordo, 2 de ellos eran bebés. Estuvimos 3 días a la deriva, no nos ayudó nadie en pleno Mediterráneo. Estábamos relativamente cerca de Italia, pero hacía muy mala mar, ningún barco militar nos vino a ayudar. Y todas esas mujeres eran eritreas. Cuando muestro las fotos y el vídeo a la gente, que por cierto va a salir en redes el lunes, el tráiler del documental, que se llama Cartas Mojadas, la gente me dice, ya, bueno, pero esta gente son inmigrantes. Primero, que qué más da que sean migrantes de qué tipo, ¿no? Claro. Que sean refugiados o no sean refugiados. Pero es que lo peor es que son refugiados también. Hay conflicto en sus países, pero los medios de comunicación nos están mostrando solamente 1, 2 y 3. Siria, Irak, un poquito ahora Yemen, pero no nos hablan de todos los demás países donde hay conflicto. Entonces, si no lo sabemos, los que nos dedicamos a esto cada vez hablamos más de los países de origen. Hay que hablar mucho del país de origen, de dónde sale esta gente, porque si lo entendemos, la gente entenderá un poquito más el por qué no podemos darles la espalda, es que no tiene sentido. Seguro, sí, y la verdad que por eso también celebramos y te felicitamos por la tarea que haces, más allá de lo profesional, con este sentir, ¿no? De que la gente conozca realidades de aquellos que están huyendo, y lógicamente también teníamos el deseo y las ganas de hablar con una mujer en un ámbito y en un mundo tan de hombres en la historia como ha sido y como es el cine. Así que, Paula, agradecerte por este contacto. Seguramente te volvamos a molestar en algún otro programa. Sí. Será un placer. Muchas gracias a vosotros por interesaros. No, está bien. Sobre el tema. Paula, y otra cosa, yo, pude ver la carta de Sara. Quería decirte que me conmovió muchísimo, y también, si en Europa ya están saturados de este tipo de temáticas, empezás a presentar tus cortos y los largos acá en América, que acá todavía la gente está muy sensible y muy abierta a este tipo de temáticas, así que acá sos más que bienvenida. Pues sí, me encantaría. Empezaremos a hacerlo, me encantaría. Sí, por favor. Bueno, Paula, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Chao.